Se está conectando el colega Osorio, nuestro Sí. asesor externo de la COIS, el doctor Hernando Rechakovsky, también se está conectando. ¿Está escuchando, doctor Rechakovsky? Sí, señor. Sí, presidente. Vale. Bueno, entonces nuestro orden del día de hoy es cortito. Otra vez una presentación, prácticamente una presentación de ese proyecto de ley de la modificación del artículo 25 de la ley cooperativa, dándole un pequeño agregado. Eso es un punto, eso discutiéndolo o socializándolo con las dos confederaciones. Y después tenemos asuntos varios en donde podemos ver si alguien tiene algunos puntos que quiere presentar. Sí, le adelanto, me gustaría conversar después con los colegas, con los miembros de la COBIS, sobre un tema, sobre una publicación o elaborar un documento de la COBIS con propuestas concretas que puede aportar la economía solidaria, en otras palabras, el sector cooperativo, en esta situación que estamos en un momento en donde necesitamos solidaridad en esta situación de emergencia sanitaria, pero a la cual sigue también la emergencia económica en donde muchos ya están entrando, que puede aportar concretamente el sector solidario, una propuesta, un manifiesto. Ya pedí al asesor Eugenio González trabajando un poco sobre un borrador, y este borrador durante la semana podríamos enviar a los miembros que complementan, agregan, y la próxima semana podríamos, si es posible, ya ver si llegamos a un consenso y publicarlo. Eso sería un tema entre puntos varios. Lo adelanto ya para que piensen un poco en esa idea. Entonces, volviendo al punto número 1 de nuestro orden del día, la modificación del artículo 25 de la ley 438, que regula la constitución y organización y funcionamiento de las cooperativas. Esta propuesta viene de una necesidad, prácticamente de un pedido de un sector de cooperativas que trabajan o que necesitarían esta modificación para que puedan brindar servicios también a empresas comerciales que pertenecen a sus socios. Y por eso la propuesta de modificación, que empresas pequeñas o MIPYMES, en donde los propietarios de estas empresas son socios de la misma cooperativa, entonces estas empresas pueden ser aceptadas o pueden asociarse a esa cooperativa y recibir los servicios. Y ahí no hablamos solamente de servicios financieros, préstamos o depósitos, sino hablamos también de otros servicios: asistencia técnica, asesoramiento, veterinario, si son empresas ganaderas o agrícolas, el tema de acopio de productos, que la cooperativa les puede acopiar los productos de la misma forma que a los socios y que no tienen que ser tratados como terceros. Esto es en varios casos, varios casos tenemos en el caso de las cooperativas de producción, o cada vez más se crean empresas de producción de leche, en donde algunos socios se juntan y hacen un tambo comunitario cuya figura legal o jurídica es una empresa, una SRL o una SA, pero la cooperativa no le puede acopiar la leche como a los socios. Eso significa que no pueden recibir los retornos o los dividendos que los socios reciben. Y la cooperativa, a través de tratarlos como terceros, tiene que destinar los excedentes
que son en este caso de terceros a otro destino. Esto es un poco digamos, la problemática donde existe una necesidad de ajustar la ley cooperativa. Por otro lado, viendo también la oportunidad que tendría esa modificación, que cooperativas que tienen liquidez podrían ayudar a sus socios de asociarse, crear empresas, porque hoy en día también es cada vez más difícil que uno solo crea una empresa, sino que se fomenta de que personas se asocien creando sociedades, MIPYMES, sociedades que tengan, digamos, una mayor estabilidad si están entre varios y también pueden complementarse y tener más fuerza y que la cooperativa ahí podría ser un gran motivador de creación y de acompañamiento de MIPYMES, porque las cooperativas en la mayoría de los casos conocen mejor a sus socios, a sus asociados que en los bancos. Y las cooperativas tienen mayor flexibilidad en la otorgación de préstamos o en crear líneas de crédito que un banco. Entonces, aprovechando estas ventajas que tiene el sector cooperativo, modificando la ley para que esto se puede aplicar. Y también en ese momento de la pandemia, en donde habrá MIPYMES que entran en dificultades, no solamente en el flujo de sus finanzas, también en la provisión de sus productos. Las cooperativas fuertes o más fuertes podrían darles una mano eh, para que tengan más fuerza para aguantar esta crisis. Esto en pocas palabras. Hemos discutido eso ya en la semana pasada. Hay opiniones diferentes, unos que lo apoyan, otros lo ven un poco crítico. Durante esta semana hemos pedido una legislación comparada con otros países, especialmente en el ámbito de América Latina, donde encargamos al doctor Rejczakowski para revisar un poco legislaciones de otros países y también consultar con la Asia América, en donde las dos confederaciones también son asociadas, que ellos dictaminen o nos comuniquen su parecer. También envié un pedido a la IRU, que es la International Raiffeisen-Union, en donde FECOPROD es socio, forman 54 países, son socios en esa unión con sede en Bonn, en Alemania. Ellos recién me comentaron que esta tarde van a enviar un comparativo, eso les vamos a facilitar también. No lo tenemos a mano ahora, pero el DGRB, a través del DGRB también recibimos un comparativo de varios países como México y otros, y también de Alemania, cómo ellos manejan eso. O sea, tenemos bastante información adicional como otros países lo están manejando. Y ahí pido al doctor Rejczakowski que él explique un poco, entra un poco más en la argumentación de esa modificación y también ya complementa esta argumentación después con las comparaciones con otros países. Sí. Por favor, doctor Rejczakowski. Antes, doctor, quería darle la bienvenida al senador Arnaldo Franco. Señor presidente, se está sumando a nuestra transmisión. Bienvenido, senador. Adelante, buen día, presidente. Buen día, compañeros diputados. Estoy ya firme, escuchando. Bueno, buen día, senador. Disculpe que ahora me vino la imagen. Bienvenido, senador Arnaldo Franco. Adelante, doctor Rejczakowski. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los que están participando de esta sesión. Bueno, como casi todo en derecho, el derecho responde a los hechos. Y en este caso a
necesidades como las que estaba planteando el diputado Reimer. Cooperativas donde hay que tener en cuenta que cuando uno forma una sociedad, o constituye de alguna forma una persona jurídica, esta persona jurídica es independiente a sus propietarios. Tiene RUC independiente, tiene una contabilidad independiente, patrimonio independiente. Jurídicamente es un ente distinto a sus dueños o a sus socios o accionistas. Lo mismo que la cooperativa, ¿verdad? La cooperativa está compuesta por todos los socios, pero la cooperativa es una persona jurídica con vida propia, independiente a los que lo componemos. Entonces, esto crea inconvenientes y no pocos cuando al momento de operar con la cooperativa, esta persona jurídica es un tercero y la cooperativa en muchos aspectos no puede operar con tercero. Entonces nos planteamos la siguiente situación. El socio de la cooperativa como persona física puede acceder a los servicios de su cooperativa, pero cuando se trata de su persona jurídica, su emprendimiento, tiene que recurrir a otro tipo de entidades. En el sector de ahorro y crédito, tiene que recurrir a bancos financieras o a casas de crédito. Y cuando se trata de otro tipo de servicios, a otro tipo de entidades que no precisamente buscan la autogestión y la solidaridad, ¿verdad?, para con los socios. Entonces, esta autogestión característica de las cooperativas, del modelo cooperativo, hace necesario que actualicemos nuestra ley, que ajustemos nuestra ley a esa necesidad, a esa realidad, que ampliemos el sentido del artículo 25 de nuestra ley para poder practicar de otras formas también aquel compromiso con la comunidad que forma parte de los principios cooperativos. La cooperativa es una asociación de personas para satisfacer sus necesidades y en este caso hay necesidades de esa asociación de personas que no pueden ser satisfechas porque la ley, en nuestro caso, no lo permite. Nuestro principio habla de compromiso con la comunidad, pero con la comunidad interna que la componen los socios no es lo suficientemente justa, en el sentido de que cuando es el socio en particular accede a los servicios, pero cuando se trata de su emprendimiento, que es suyo también, no se puede acceder a esos servicios, tiene que recurrir a terceros. Entonces, hemos analizado la doctrina, los principios, los valores, hemos analizado esta coyuntura y hemos analizado legislación comparada y estamos cada vez más seguros de que estamos por el camino correcto al plantear este proyecto de modificar el artículo 25 de la ley en el sentido de permitir que los socios de las cooperativas, que sean a su vez propietarios de MIPYMES, puedan hacer que sus MIPYMES, estos emprendimientos, que entre paréntesis están también muy bien definidos por una ley. O sea, MIPYME no es cualquier emprendimiento. La MIPYME está definida por la ley de MIPYMES en función a la cantidad de empleados que tienen, en función a la facturación que tiene. Es decir, hay parámetros que definen lo que es una MIPYME. Acá no va a haber una gran empresa que bajo la excusa de este artículo 25 va a salir beneficiada en forma indebida por este proyecto. Lo que se busca es que el socio tenga acceso a más servicios a través de sus MIPYMES con el tratamiento que corresponde como una persona jurídica independiente a la de sus propietarios. Pero en el proyecto condicionamos como algo excluyente que para asociar a la MIPYME, los socios propietarios deben ser socios de la cooperativa. Es decir, esto va a ayudarle a aquel socio de la cooperativa que
hoy estaba recurriendo a otros servicios de otros tipos de entidades para su MIPYME. Y en forma extensiva, digamos, atendiendo también la coyuntura nacional y mundial que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, también propiciar un compromiso con ellos que tengan MIPYMES y no están accediendo a los servicios necesarios o las condiciones necesarias con otro tipo de entidades, se puedan asociar a las cooperativas y también puedan ahí asociar a sus MIPYMES. Eso también con la garantía para el cooperativismo de que esa MIPYME va a acceder solamente a servicios y no va a poder ejercer el derecho al voto en la asamblea ni ocupar cargos en la gobernanza de la cooperativa, y también con la garantía del aspecto tributario de que esas MIPYMES no van a gozar de las exenciones impositivas que son exclusivas para ese acto cooperativo entre la cooperativa del socio y viceversa, las cooperativas entre sí, ¿verdad? Entonces, están cubiertos todos los aspectos sensibles en este proyecto y bueno, está a consideración. Las personas que quieran hacer uso de palabras pueden anotarse en el chat o en todo caso alzar la mano. Está abierta al debate. Me gustaría que el doctor Reichakowski agrega también algunos comentarios de ejemplos de otros países. Muy bien, presidente. Estuve investigando la legislación comparada a nivel Sudamérica para analizar nuestro contexto, nuestro entorno ahora. Sudamérica está compuesto por 12 países, de los cuales encontré legislación acorde a nuestra propuesta. En Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia e incluso la Ley Marco para las Cooperativas de las Américas, que es un documento que Cooperativa de las Américas, anteriormente conocida como Asia Américas, que propone a las cooperativas de América Latina. En el caso de Argentina, tenemos la ley 20.337 del año 73, que está vigente, cuyo artículo 17 habla de que pueden ser asociadas las personas físicas mayores de 18 años, los menores de edad por medio de sus representantes legales, otra cosa que nosotros no tenemos, y los demás sujetos de derecho, inclusive las sociedades por acciones, dice, pone énfasis en que inclusive las sociedades por acciones, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. Chile hace lo propio en su Ley General de Cooperativas del 2003, en el artículo 17 también, y además de las personas físicas o naturales, como le llama esta ley, prevé la asociación de personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, sin hacer otra distinción. Incluye a personas de derecho público y de derecho privado, sin distinción de otra naturaleza. En el caso de Bolivia tenemos la ley 356 del 2013, bastante más reciente, donde también permite asociar a personas jurídicas que libremente decidan ingresar cumpliendo los requisitos de esta ley. Y leyendo el resto de la ley, no encontramos ninguna condicionante para las personas jurídicas. Perú, el decreto legislativo 85 del año 81, en el artículo 17, también permite asociar a las pequeñas empresas. Este ya es más ajustado todavía a nuestro proyecto. Dice, las pequeñas empresas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica. También es pertinente traer a colación del caso de la legislación peruana, la particularidad que tienen ellos, que dice, cuando se trate de cooperativas de usuarios, los trabajadores de estas no pueden ser socios de ellos, pero podrán hacer uso de todos los servicios de la cooperativa en igualdad de condiciones con los socios. Otro detalle a tener en cuenta también en algún momento en nuestra legislación
donde hay muchos casos de cooperativas o centrales donde los empleados por no cumplir algún requisito no pueden ser socios y consecuentemente tampoco están pudiendo acceder a los servicios que brinda su propia entidad donde está trabajando, ¿verdad? Y en el caso de Colombia, tenemos la Ley 79 del año 88, cuyo artículo 10 extiende al público no afiliado siempre en razón del interés social o de bienestar colectivo, ¿verdad? Que en este caso bien sería el caso de la pandemia, ¿verdad? Finalmente, como decía, el caso de Cooperativa de las Américas y su ley marco para las cooperativas de América Latina, cuyo artículo 21 dice, pueden ser socios las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas que requieran utilizar los servicios de la cooperativa siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. Es decir, y quiero poner énfasis en esto, la propia autoridad doctrinaria, por llamarlo así, ¿verdad? Del movimiento cooperativo está recomendando que las personas jurídicas se puedan asociar con solo que cumplan los requisitos del estatuto social. Entonces, esto hace un refuerzo a nuestro proyecto en el sentido de que sería pertinente, desde luego, con COVID o sin COVID, que nuestra ley se actualice y se ajuste un poco al contexto internacional cercano. Ahora no estamos hablando de legislación europea siquiera, estamos hablando de América del Sur. Gracias, doctor. En el mismo sentido, tenemos un comparativo del DGRB, de la Confederación de Cooperativas de Alemania. Ellos, a través de su representante en Paraguay, el señor José Manuel Bautista, hizo un comparativo con lo que es Alemania, lo que es México, Costa Rica y algunos países más con quienes el DGRB, la Confederación Alemana de Cooperativas, trabaja en América del Sur, y más o menos en el mismo sentido. Estos dos documentos podemos enviar a cada uno de los miembros de la comisión y también a sus asesores y quienes más lo piden. Entonces, creo que con esto, sí, doctora Isakowski. Presidente, hablando de documentos, también la semana pasada se realizó un conversatorio virtual organizado por la Alianza Cooperativa Internacional, donde estuvieron dando sus mensajes el presidente de la Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, y la presidenta de Cooperativa de las Américas, la doctora Graciela Fernández, y el doctor Ariel Huarco justamente remarcaba la necesidad de que el cooperativismo, el modelo cooperativo, las entidades del modelo cooperativo salgan a dar soluciones a esta crisis que se está dando a nivel económico, principalmente por la pandemia del COVID, y evitar que sean otros actores que se revistan del ropaje solidario, pero que en realidad buscan otros objetivos y finalmente agraven más la situación, que sean ellos los que salgan a ofrecer la solución, ¿verdad? Este mensaje de un poco más de una hora está registrado, está grabado. Yo pasé también a la COBIES el material, inclusive con la sugerencia de extractar la parte del mensaje, porque hay una serie de intervenciones. Estuvimos presentes participando de esa reunión virtual, unos 100 cooperativistas. He pedido la palabra, he planteado esta situación, he pedido al doctor Huarco un documento por escrito, pero hasta tanto tengamos eso, ya tenemos las palabras de nada menos que el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿verdad? Es la máxima autoridad que puede decirnos qué es acorde o no al cooperativismo, y él exhortaba a que las cooperativas apoyen a las MIPYMES. Eso nada más quería acotar, presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, creo que podemos irnos a escuchar un poco nuestros invitados.
que el representante de la CONPACOP puede expresarse y después el representante de la CONCOPAR. Y después damos la palabra a los colegas si quieren agregar algo para no perder mucho tiempo. Adelante el representante, el doctor de la CONCOPACOP, disculpe. No, ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchan ustedes? Bueno, muy buenos días para todos los presentes, mis respetos, fraternos, saludos. Y bueno, en la Confederación Paraguaya de Cooperativas se ha recibido el proyecto de modificación del artículo 25 de la ley 438/94. Se ha adoptado una posición institucional debidamente fundada considerando, y de ese apoyo también se cuenta también con el apoyo de las entidades que conforman la Confederación Paraguaya de Cooperativas, que tampoco han manifestado su acuerdo, según me informa la gerente de la entidad, en el sentido de que, en primer lugar, el cooperativismo siempre apoya al ser humano. Estamos hablando con este proyecto de ley de un cambio total de la visión del cooperativismo en Paraguay al apoyar a entidades con fines de lucro. Eso consideramos que si contrastamos con los principios establecidos en la ley y con la naturaleza misma del cooperativismo, hay muchas cuestiones objetables en la ley y que estarían en contraposición con los principios mismos del cooperativismo. En primer lugar. En segundo lugar, vemos riesgoso abrir esta posibilidad, ya que sabemos que como cooperativas tenemos un beneficio que sirve para fomentar al cooperativismo, que son las exenciones tributarias debidamente establecidas en la ley, que hemos perdido un tiempo en el año 2015, 2016, y con mucho esfuerzo hemos recuperado nuevamente. Y abrir esta posibilidad de trabajar directamente con personas jurídicas o con empresas que buscan lucro es bastante, consideramos, complicado, es complejo, es riesgoso. ¿Por qué? Porque el día de mañana otras empresas podrían exigir también igualdad de trato, en el sentido de pedir también las exenciones impositivas, considerando que las cooperativas trabajan con personas lucrativas y tienen una exención impositiva. Si en el proyecto prevé que las MIPYMES no serán alcanzadas por esa exención, el solo hecho de permitir que éstas usufructúen los servicios de una empresa que por naturaleza no tiene fines de lucros, vemos como bastante riesgoso, en primer lugar. Yendo ya al texto de la ley, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yendo ya al texto de la ley, encontramos que hay, por ejemplo, una diferencia sustancial entre la admisión de socios, personas jurídicas que no persiguen fines de lucro, que requieren una calificación previa por parte del ICOP, y una puerta abierta prácticamente para personas jurídicas que sí persiguen fines de lucro, que requieren solamente la autorización del Consejo de Administración. Entonces encontramos ahí que hay ya una desigualdad bastante importante y no encontramos la justificación a eso. Personas jurídicas que no persiguen lucro, por ejemplo, asociaciones, municipios o otros entes, requieren la decisión del Consejo de Administración previa solicitud. Otro aspecto que vemos es que las MIPYMES van a, dice, entrar para acceder a los servicios de la cooperativa. Entendemos, ¿verdad? Pero encontramos también que las cooperativas brindan servicios sociales. Entonces, vamos a exigirle también a esas MIPYMES que cumplan, por ejemplo, con el pago de fondos, de aportes extraordinarios, para no beneficiarse de cuestiones que no son propias de su naturaleza. Por ejemplo, servicios de solidaridad, servicios de farmacia, educación, ¿verdad? Ese es un punto que consideramos también que
no correspondería, ¿verdad? Y dejamos abierto, porque las MIPYME están compuestas por personas físicas. ¿Qué pasa si una MIPYME dice, bueno, yo tengo aportado al Fondo de Solidaridad 5 millones de guaraníes y ahora yo necesito usar eso porque mi personal tiene una necesidad? Entonces, ¿por qué no le asociamos a los dueños de las MIPYMES? Estoy de acuerdo con eso. De hecho, las cooperativas tienen socios que son dueños de MIPYMES y asociémosle también a los empleados de las MIPYMES, ¿verdad? A los trabajadores de las MIPYMES, y démosle directamente los beneficios. Si estamos hablando de cuestiones de protección al ser humano, eso sería lo estrictamente correcto, en mi opinión, ¿verdad? Y siguiendo un respetuoso análisis de este proyecto. También tenemos el doctor Rechakoski, con mucho respeto lo nombro, es una persona con mucha experiencia también en el cooperativismo, merece todo mi respeto. Habló de que las personas físicas y las personas jurídicas son prácticamente unidades que pueden, o sea, tienen todo el derecho de contraer obligaciones. Estamos muy de acuerdo con esa posición. Ahora, concentrar en exceso, ¿cómo se estaría manejando las obligaciones que pueda asumir una MIPYME que está dirigida también por un socio? El socio tendría sus propias deudas, la MIPYME, que es el propietario también, el socio, también tendría sus deudas. Sería como permitir ampliar el nivel de endeudamiento de un mismo grupo, de una misma persona y de su empresa. ¿Cómo se manejaría eso? El riesgo sería también mayor. Si bien es cierto, tienen patrimonios separados, la realidad es que cuando al dueño le va mal, muy probablemente a la empresa le va mal y viceversa. Entonces tendríamos muchos servicios financieros sobre sobre la misma fuente de producción o de ingreso, ¿verdad? Ese es un riesgo que tenemos que ver también. Con relación a la participación en la asamblea, no se le va a permitir, entiendo, votar. No tengo el proyecto. A ver, un poco voy a mirar el proyecto, un segundito si me permiten. No se le va a permitir, dice, a ver, dice, no podrán ser electos para ocupar cargos y tampoco se beneficiarán con las exenciones tributarias. Dice también, no tendrán derecho a voz ni voto en la asamblea. ¿Nos parece eso justo si es que ya ingresa una persona jurídica y la asamblea resuelve cuestiones sobre las que la MIPYMES como persona jurídica no va a poder opinar, no va a poder votar? De hecho, actualmente hay cooperativas que según el estatuto establecen condiciones de participación de las personas jurídicas. Entonces, ¿cómo quedaría esa igualdad que tiene que primar en el cooperativismo al vedarle los derechos a una MIPYME en el hipotético caso que forme parte de la membresía? ¿Cómo quedaría esa igualdad? Totalmente quebrantada. Y bueno, esos son los puntos que más o menos me preocupan en lo personal de este proyecto de ley. Si recuerdo algún otro punto más, voy a pedir después el uso de la palabra, no quiero robar más tiempo, pero son estos los motivos principales por los cuales la Confederación Paraguaya de Cooperativas no apoya la aprobación o sea, no apoya este proyecto. Mi respeto para todos. Gracias, doctor. Justamente para eso estamos. Si estarían todos conformes, si no había puntos de vista diferentes, no sería necesario discutirlo o analizarlo. Yo creo que para eso estamos, para hacerlo en forma transparente, para aclararlo, escuchar diferentes posturas y posiciones, y también con esto ver un poco si realmente hay fallas en esa propuesta, si se puede mejorarlo o qué hacer. Esa es la plataforma. Esta comisión no dictamina directamente sobre los proyectos como lo hacen las comisiones asesoras dentro de cada cámara, pero sí podemos enviar la documentación, la información de la socialización, y todo lo que juntamos acá enviamos después a las comisiones correspondientes que lo tratarán. Eso es el procedimiento. Gracias por sus exposiciones
Y seguimos entonces al representante de la CONCOPAR para que presente también la postura de la Confederación de Cooperativas Rurales. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días también a los demás señores parlamentarios que están participando en esto. Mi respeto también a los compañeros de CONVACOP, de CONCOPAR también. Bueno, con relación un poco al apoyo que da la CONCOPAR a este proyecto de ley, podemos argumentar también varias cuestiones adicionales. Recordar también que este no es un debate nuevo, tampoco se está queriendo aprovechar una situación coyuntural para hacer adelantar un proyecto que no tiene su, digamos, anclaje ya en un debate de varios años. Esto yo por lo menos particularmente recuerdo que desde al menos el 2014 aproximadamente empezamos ya a debatir sobre este tema de la necesidad de la modernización de la ley de cooperativas, y uno de los puntos era esto, el de permitir que los emprendimientos, propiedad de los socios, también puedan acceder a los servicios. Yo creo que lo que se está buscando aquí, en parte ya lo dijo Hernando, es actualizar la gama de opciones operativas que tienen nuestras entidades para poder adecuarse a las exigencias y las necesidades de sus asociados. Francisco hablaba de que las cooperativas siempre deben estar centradas en el ser humano. Yo creo que este proyecto lo que busca es justamente servir de mejor manera a través de la entidad cooperativa a las necesidades de esos seres humanos concretos que son los socios de las cooperativas y que actualmente son emprendedores. Creo que también la estructura actual de la ley, así como se maneja en muchos aspectos, favorece más bien también a socios que son, vamos a decir, empleados o personal rentado, personas que cobran un salario mensual, y el apoyo que pueden dar a los socios que son emprendedores, que al final son los que dinamizan también en grado sumo nuestra economía en todo momento. Los microempresarios realmente tienen muy pocas opciones como tales dentro de lo que son las entidades cooperativas. Y esa es una cuestión que tiene que ver con la competitividad de las propias organizaciones cooperativas por un lado, pero también de sus socios. Porque si no logramos darle a los asociados mecanismos por los cuales ellos puedan mejorar su desempeño económico, su crecimiento económico, fortalecer sus emprendimientos y demás, ellos van a buscar la satisfacción de esa necesidad de otro lado. Van a ir cada vez más hacia los bancos y financieras, donde obviamente los objetivos de lucro, ganancia y rentabilidad, esos son absolutamente otros. Con esta limitación que tiene la actual ley de cooperativas, también las cooperativas no pueden participar, digamos, activamente o de una manera significativa en ciertas políticas de fomento de la microempresa, y eso se ve demasiado claramente en esta coyuntura, donde prácticamente todo el paquete de medidas que dispone el gobierno, al no tener esta posibilidad dentro del marco general de cooperativas, termina siendo canalizado fundamentalmente por instituciones bancarias. Nuestras entidades no tienen capacidad de dar un préstamo a un año de gracia, etcétera, y demás. ¿Por qué? Porque no pueden participar de los diferentes mecanismos de fomento de la microempresa que se están ahora instrumentando. Nosotros pensamos que con esta adecuación de la ley que ustedes ven, busca limitar claramente la dimensión, digamos, de la participación en las asambleas para la toma de decisiones al principio de un voto por socio, no se ve comprometida. Vemos también que se hablaba de que esto representa una contraposición, digamos, a los principios y valores del cooperativismo. Pero vemos que en la legislación comparada a lo largo de toda Latinoamérica, en los casos que fueron planteados, incluso la posición de la Alianza Cooperativa Internacional, no hay
oposición a eso, ni consideramos de que esta figura que se está planteando tenga que vulnerar ningún principio cooperativo, ningún valor cooperativo. Se está tratando con esto de darle un mayor ámbito operativo a las cooperativas, que puedan ser más eficientes, más competitivas, que puedan también arrimar una serie de servicios nuevos especializados para las MIPYMES. Si esto se da, yo creo que el siguiente paso va a ser que las cooperativas que quieran entrar en eso, porque eso también es importante, aquí no se le obliga a nadie. La cooperativa que no quiera, digamos, habilitar este tipo de servicios, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de hacerlo necesariamente. Creo que eso está también claro en el proyecto de ley. La realidad es que cuando la actividad económica del socio crece, él tiene que buscar la manera de apuntalar ese crecimiento, y eso se da generalmente por la asociación con otras personas para un emprendimiento conjunto bajo la figura ya de una sociedad, y al hacer eso deja de estar atendido directamente por su cooperativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras el socio tiene un emprendimiento pequeño, digamos, el que paga todo el gasto de la curva de crecimiento de ese socio es la cooperativa. Cuando la cuestión se vuelve más interesante, más importante, tiene que ir al otro lado, porque dentro de nuestra cooperativa no le podemos atender. Ese tipo de comentarios he escuchado muchísimo en los últimos años, y hace que nosotros mismos como movimiento cooperativo nos autolimitemos en nuestro crecimiento y perdamos mercado de una manera cada vez más acelerada. ¿Y quién recibe esas personas, esas sociedades, esos emprendimientos para financiarlos? Pues lo reciben los bancos. La cuestión de permitir este tipo de figuras dentro de las cooperativas de base, creo también que va a permitir hasta una mayor especialización en la cooperativa de base para sus servicios financieros, es decir, va a tener que generar seguramente productos y servicios específicos y mejorar también sus habilidades de gestión para atender a este tipo de, vamos a decir, usuario de sus servicios. Por otro lado, creo que es importante separar el patrimonio empresarial del patrimonio personal. Lo que decía Francisco, de que va a ser usuario de los servicios como socio a título personal y como MIPYME, como socio de la MIPYME. Pues bien, esa es una realidad que se da en todos lados. Yo en cualquier banco puedo tener mi cuenta personal, puedo tener mi crédito personal, y también mi empresa en la cual soy codueño es usuario de los servicios del banco. Son dos unidades de riesgo diferentes. Yo creo que aquí eso es lo que ocurre día a día. No tiene ningún efecto negativo eso, al contrario. Todos sabemos de que la mejor manera de precautelar la estabilidad familiar es separar, digamos, el patrimonio familiar de lo que es el patrimonio de una empresa, sin limitar de esa manera que nuestros socios sean emprendedores. Yo creo que tenemos que hacer como movimiento cooperativo una apuesta fuerte por el emprendedurismo, porque hemos visto en el contexto de esta pandemia la importancia de un sector emprendedor fuerte, que a la luz de todo esto se muestra que está muy desatendido también. Creo que incluso se puede apoyar un proceso de formalización acelerada a este nivel de las MIPYMES a través de su asociación de las cooperativas, porque van a tener que arrimar la documentación constitutiva de la sociedad. No van a poder traer una simple acta de reunión de un grupo de vecinos, etcétera, para supuestamente asociarse colectivamente. Van a tener que cumplir con otros requisitos, van a tener que tener RUC, van a tener que tener una serie de elementos que ahora probablemente a nivel de pequeñas y microempresas, estos microempresarios no ven ningún incentivo. ¿Por qué? Porque se pueden fondear unipersonalmente en la cooperativa con personas físicas, dejando a sus emprendimientos en la informalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen eso, por un lado, siguen usufructuando estos servicios como personas, pero mezclan el patrimonio familiar con el patrimonio de su emprendimiento, y cuando la cosa va mal, las dos unidades de riesgo se van, digamos, por decir así,
a ver comprometida en su capacidad de supervivencia. Cuanto más hagamos por separar estas dos dimensiones de la actividad económica de las personas, porque eso hacemos todos, yo insisto, pretender que los socios de las cooperativas no hacen esto en la realidad concreta de cada día, creo que es un argumento con muy poco sustento en lo fáctico, en lo real, en lo empírico. Vemos que los socios hacen eso, son incluso clientes de banco, clientes de cooperativa. Entonces, la decisión que toman a veces no es por la mejora de las ofertas, estrictamente hablando de la entidad bancaria, sino por la mera imposibilidad de plantear siquiera operaciones y necesidades en ese sentido a su cooperativa, porque la ley no le permite. Yo creo que este ajuste, si se quiere, a la ley de cooperativas le daría mucha más competitividad a nuestras empresas y entidades solidarias a lo largo del tiempo. Esa es la finalidad fundamental de una cooperativa, contribuir a resolver los problemas económicos y sociales de sus socios y no tanto en fijarnos en la estructura jurídica de sus emprendimientos. Nosotros como entidad cooperativa, como federación de cooperativas, somos doblemente, si se quiere, sin fines de lucro, porque tampoco hacemos actividades comerciales como una central de cooperativas, ni podemos hacer ningún tipo de, digamos, transacción en ese sentido, pero hemos dado lugar a procesos de creación de sociedades anónimas en el entendido de que con eso logramos atender mucho mejor las necesidades de las cooperativas de base. Hemos creado bancos, hemos creado distribuidoras de combustible, todo sobre la figura de sociedades de capital, armonizando la potencia que tiene una sociedad de ese tipo por los principios y los valores cooperativos. Y por ese lado, entonces, para nosotros lo que tenemos que hacer es usar inteligentemente todos los instrumentos que la ley, el Código Civil y la práctica comercial nos permiten sin perder la esencia de nuestros principios y valores. Así que creo que las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, también con la duda esta de que si participan en los servicios de solidaridad, servicios médicos y demás, son cuestiones que se pueden reglamentar o establecer cuando cada cooperativa define su reglamento de servicios. No hace falta que todo esté en la ley, no vamos a poder prever todos los casos, pero en esa, digamos, intención de detallar absolutamente todo en un texto legal, lo que terminamos haciendo es una ley larguísima, compleja, muy reglamentarista y que al momento de que se seca la tinta del que firmó la promulgación ya está otra vez desfasada, porque entra en tanto detalle que no tiene la capacidad para adecuarse a los tiempos en la medida que esa dinámica social va cambiando. Así que, bueno, brevemente esas son las principales argumentaciones, tienen que ver con la competitividad, con prestar mejor servicio a los socios, reconocer la necesidad que ellos tienen de un apoyo financiero diferenciado en la medida que su emprendimiento crece, precautelar que eso no signifique el día de mañana en las asambleas ningún riesgo porque se mantiene el principio de un voto por socio. No vemos ningún conflicto con los principios del cooperativismo, no vemos ningún riesgo con la cuestión impositiva. Es más, muchas de nuestras cooperativas, digamos, de producción agropecuaria también tienen una dinámica en la cual ser partícipe de la cadena del IVA es una cuestión de supervivencia. Entonces, creemos que la experiencia a nivel internacional, lo que vimos en los últimos años del crecimiento, la evolución de nuestra sociedad, de las diferentes alternativas de servicios financieros y técnicos que tienen tanto el sector financiero como las cooperativas para con el mismo grupo objeto, el mismo grupo meta que serían nuestra ciudadanía, han evolucionado de una manera en la cual actualmente el cooperativismo está en desventaja por no permitir este tipo de, vamos a decir, socios dentro de su estructura. Otros países ya hace años, hace décadas, tienen contemplada esta figura. Yo particularmente lo he visto en Canadá, particularmente lo he visto en Alemania, y son países donde el movimiento cooperativo ha ganado mucha más fuerza dentro de una economía absolutamente más compleja y más competitiva que esta. Así que, para terminar, creo que este ajuste, esta mejora en nuestro marco general, digamos, de cooperativa, nuestra ley general, va a permitir apuntalar una mejor dinámica empresarial a nuestra empresa y contribuir a la resolución de los problemas
económico de sus asociados de una mejor manera que anteriormente. Muchas gracias. Su micrófono, señor presidente. Ahora se escucha. Sí. Gracias a Blas Cristaldo, el representante vocero de la Confederación de Cooperativas Rurales, CONCOPAR. Hemos escuchado entonces las dos posturas de las dos confederaciones de cooperativas que tenemos en el país. Me parece bueno y dejo el micrófono abierto si alguien de los colegas o miembros de esa comisión quiere hacer un comentario. Pide la palabra el doctor Francisco Valle de la CONPACOP. Adelante, doctor. Bueno, gracias, diputado. Nada más para destacar dos cuestiones que nos había mencionado, ¿verdad? El artículo 3 de la Ley de Cooperativas, por ejemplo, habla claramente que es una asociación de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes. Ahí, por ejemplo, ya tenemos otra contraposición con el proyecto de ley. Una MIPYME, ¿qué necesidad cultural puede tener, por ejemplo, ¿verdad? También en el artículo 4, inciso S, habla de que en las cooperativas los miembros tienen igual derecho de voto. Sin embargo, en la modificación se les está vedando el derecho a voto a la persona, a la MIPYME, ¿verdad? Y es más, dice, un miembro, un voto. Si el socio dueño de MIPYME viene y quiere votar como socio y también trae la representación de la MIPYME, estaría forzando 2 votos. Por eso. Que son cuestiones que tampoco compartimos. Ahora, brevemente, nada más eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para complementar, porque ahí en el mismo artículo, o sea, tenemos también digamos, ya existente en la ley que organizaciones sin fines de lucro como municipio o ONG sí pueden ser socios y que ellos tengan su delegado. Pero ahí no se refiere a socios que tienen alguna relación con socios. Si una municipalidad quiere se asocia a una cooperativa, eso sí existe ya hoy en día. Ahí la figura es un poco diferente. Ahí tienen su representante con voz y voto. Esto ya se practica hoy en día, pero justamente para que no haya duplicación de que las personas que ya son socios, simplemente por la forma de administrar sus bienes, que una parte es, si es unipersonal no hay ningún problema, sí, pero si se juntan 2 o 3 personas o más y crean una sociedad financiera, ahí ya no pueden recibir estos servicios para no excluirlos ahí. Y un caso concreto que ya dije que en el Chaco las cooperativas están fomentando la creación de grupos lecheros que se juntan para instalar un tambo y ahí tienen esa problemática de ley. Entonces, viéndolo desde el punto de vista práctico, de que estos socios ya votan, que simplemente por la figura jurídica y por las exigencias del Ministerio de Hacienda, por su forma de hacer su balance y su tributación, digamos, sus aportes fiscales, necesitan esta figura jurídica y por eso no poder utilizar o sea, recibir un trato diferenciado. Esto es la realidad y por eso de ahí viene el pedido. Eso por el momento es una complicación, o sea que lo complica a las cooperativas de producción en ese sentido. Y ahí viene algo concreto que ellos en el momento tienen esa problemática y buscan una solución. Eso para complementar nomás. Entonces, doy la palabra ahora si alguien más de los miembros de la comisión quiere hablar. Disculpe, ahora no tengo si quiere primero el doctor Echakovsky o Blas Cristaldo. Doctor. Y posteriormente el señor Blas Cristaldo, señor presidente. Dale. Sí. Muchas gracias. Estuve tomando nota de las inquietudes y ante todo cambio siempre hay cierto temor, ¿verdad? Y un poco de resistencia.
no todos vamos a estar de acuerdo y desde el principio, ¿verdad? Hay una expresión en latín que dice res non verba, que significa hechos y no palabras. El cooperativismo no es solamente una filosofía, el cooperativismo tiene que ser una realidad. Y si no satisfacemos las necesidades comunes de nuestros socios por un tecnicismo jurídico o tal vez por un prejuicio, en realidad no estamos cumpliendo con nuestro compromiso. La cooperativa, dice la doctrina y dice la ley, es una asociación de personas. Lógico, es una asociación de personas, no es una asociación de capitales, como lo sería una sociedad anónima. Es una asociación de personas, la persona es la que cuenta, no el capital de la persona. Cuando hablamos de personas, jurídicamente eso se debe entender, personas físicas y personas jurídicas. De hecho, la ley así lo entiende en el artículo 25. Lo que no entiende es al momento de distinguir entre personas con fines de lucro y sin fines de lucro. La propia ley de cooperativas, la ley 438, en uno de sus artículos, bajo el título de actividades, dice que las cooperativas pueden desarrollar todo tipo de actividades en igualdad de condiciones con las personas de derecho privado, porque de hecho la cooperativa es una persona de derecho privado, no es de derecho público, no es una institución del Estado. Entonces, ¿cómo aplicamos esta igualdad de condiciones cuando el banco le puede dar el crédito o el servicio a la MIPYME de mi socio y yo no le puedo dar? La cooperativa es una asociación sin fines de lucro. La cooperativa seguirá siendo sin fines de lucro, lo cual no quiere decir que los socios tampoco tengamos que perseguir el lucro, ¿verdad? Todos perseguimos el lucro para poder sostener a nuestras familias. Se habla de una diferencia en la calificación de personas jurídicas sin fines de lucro y la admisión de personas con fines de lucro a cargo del Consejo de Administración. Esa diferencia tiene su sentido y no es casualidad, no es casual. Cuando la ley habla de la calificación de personas jurídicas en el artículo 25 de la ley y 20 del decreto reglamentario, lo hace obviamente porque esa condición sin fines de lucro y de interés social tiene que ser avalada por el INCOP, que tiene que revisar el estatuto social de esa entidad y los otros dos documentos que se remiten con ese estatuto. Tiene que avalar el INCOP, inclusive que es una persona jurídica, ¿verdad? Que tiene personería jurídica. Francisco y yo hemos sido compañeros en el INCOP durante muchos años. Hemos hecho muchas calificaciones de personería jurídica y ese es un trámite que está vinculado estrictamente a la existencia jurídica de esa persona y a su condición de sin fines de lucro y de interés social. Aquí lo que se propone es que el Consejo admita, por un lado, como decía don Blas Cristaldo, para que no sea obligatorio admitir a la persona jurídica, a la MIPYME en este caso, para que cada cooperativa adopte la política que le parezca pertinente, pero que quede a cargo del Consejo de Administración el entendido de que la ley en este texto que proponemos dice claramente que debe ser de propiedad de los socios. Es decir, si no es de propiedad de los socios y ese es el único requisito, no se podrá asociar. Entonces no tiene ningún propósito remitir al INCOP para que el INCOP califique que es propiedad de los socios. Eso lo puede constatar el propio Consejo de Administración. Se habla de servicios de solidaridad, por ejemplo, ¿verdad? Y se hace una diferencia entre la persona física y la persona jurídica. De hecho, muchas cooperativas tienen entre sus asociados a personas jurídicas sin fines de lucro y obviamente los servicios de solidaridad están distinguidos, ¿verdad? Están en su mayoría orientados a las personas físicas. Es decir, ya entrando a lo doméstico de una cooperativa, en el reglamento de solidaridad debería entenderse esa diferencia, que obviamente hay servicios que no le van a beneficiar a una persona jurídica sin fines de lucro o con fines de lucro. Por ejemplo, servicios funerarios, ¿verdad? La persona jurídica cuando se disuelve no se le vela ni se le entierra, ¿verdad? Entonces no hay nada que temer por ese lado. Obligaciones, deuda de socio versus deuda de la persona jurídica. De hecho,
eso no tendrá nada de novedoso, como decía el don Blas Cristaldo, en el sector bancario se distingue perfectamente. Y en el propio sector cooperativo, en las entidades cooperativas, yo puedo ser socio, mi esposa puede ser socia, mi hermano puede ser socio, yo puedo tener una obligación como socio, otra obligación como cónyuge de mi esposa que es socia, y otra obligación como codeudor también de mi hermano que es socio. Y todo debe analizarse en particular y en contexto al momento de otorgar el servicio. O sea, es cuestión de responsabilidad y seriedad de la entidad hacer ese análisis justo a cada riesgo y a cada unidad de riesgo como corresponda. El voto en la asamblea y los cargos electivos, si es justo, si hay igualdad o no hay igualdad. La ley, entre los principios, habla de que todo socio tiene derecho a voto. Sin embargo, en el decreto, y eso se refleja en los estatutos sociales, hay una serie de condiciones para tener derecho a voto. Primer requisito, hay que estar al día con las obligaciones a la fecha de la convocatoria. Si yo no estoy al día con mis obligaciones, no tengo derecho a voto. Entonces, esa igualdad de derecho al voto no es así como se enuncia en el principio. Eso se baja a tierra y se le pone condiciones. Yo no puedo estar incumpliendo, no puedo estar en mora con mis obligaciones y tiene sentido que no tenga derecho si yo estoy en mora. ¿Dónde está mi solidaridad con la cooperativa? Y yo voy a tener derecho a votar. También si yo estoy sancionado por la cooperativa, la mayoría de los estatutos sociales me van a restringir el derecho al voto. Lo mismo sucede con el derecho a ocupar cargos electivos. El propio decreto y los estatutos hacen lo propio. Inclusive la regulación del INCOP establecen requisitos para acceder a ese derecho, ¿verdad? No es un derecho incondicional y abierto para todos los socios, ¿verdad? Siempre hay condiciones para ejercer esos derechos. En el caso de las MIPYMES, como manifestaba el diputado Reimer, hacemos esa distinción. La MIPYME no tendrá derecho a voto ni a ser electo. Por un lado, por un temor que ya se había dado en el 2015, cuando se planteó por primera vez esta idea, el temor de que las empresas con fines de lucro entren a gobernar la cooperativa, por un lado. Por otro lado, responde a que ya el socio, persona física, tiene un voto y si tiene otra vez otro voto como delegado o por su MIPYME, en realidad se va a estar vulnerando justamente ese principio de un voto por cada persona. Yo, Hernando Reichakoski, voy a votar como Hernando Reichakoski, voy a votar como mi empresa y voy a tener dos votos, ¿verdad? Entonces, eso se precautela. Y bueno, con eso creo que pude disipar, o por lo menos intento disipar algunos temores frente a este proyecto, temores que, reitero, son naturales cuando se da un cambio, pero no creo que la ASI y los países que ya aplican este modelo sean menos cooperativistas. O sea, si la ASI lo avala, quiere decir que estamos por buen camino. Y quien no, si la ASI, para decir que es cooperativista y que no, ¿verdad? Entonces, quiero nomás dejar en claro que todos estos aspectos están realmente tenidos en cuenta en este proyecto. Nada está en ese corto segundo párrafo, nada está al azar. Entonces, eso nada más, presidente, y muchas gracias. El señor Quintaldo tiene la palabra, señor presidente, ahora. Hola. ¿Quién está ahora? El señor Blas Quintaldo. Adelante. Bueno, yo quiero ir un poco del ámbito jurídico al ámbito, digamos, de los negocios, de la economía, porque creo que el derecho tiene que ser reflejo también de las relaciones económicas dominantes en una sociedad. Tiene que poder evolucionar y adaptarse a esas condiciones, porque si no, vivimos en un mundo donde se pretende congelar un marco jurídico independientemente de las realidades que pretende regular. El marco jurídico tiene que ser vivo. Y quiero traer un poco
digamos, el debate ahora que está muy centrado en aspectos de la ley actual, etcétera, etcétera, si permite o no permite, al desafío de adaptar justamente estas disposiciones a lo que es la necesidad y la realidad de nuestros asociados. Y recordar lo siguiente, nosotros como país estamos en un proceso ahora mismo que se llama de facilitación del comercio y mejora del ambiente de negocio. Esta es una estrategia nacional que viene caminando más o menos unos 5 o 6 años. Dentro de esta estrategia nacional hay entidades multilaterales especializadas que están revisando y ya han adelantado varias leyes específicas para mejorar el entorno en el cual, sobre todo las MIPYMES y digamos, los emprendimientos económicos tienen un mejor entorno para poder desenvolverse. Eso está liderado técnicamente por el Banco Mundial, lo lidera a nivel público el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros somos parte de los equipos consultivos de eso. Y lo que se está planteando ahí es reformular en los aspectos claves todo lo que tiene que ver con, digamos, facilitar y crear condiciones mucho más accesibles para que las personas, incluso a nivel unipersonal, puedan crear empresas y puedan separar a nivel unipersonal su patrimonio económico, el patrimonio de su emprendimiento, su pequeño restaurante, su lomitería, etcétera, etcétera, de lo que es el patrimonio familiar, porque se entiende de que básicamente es una fuente de mayor seguridad para el emprendedor por un lado, para su familia por el otro, pero también es una fuente de garantía para aquellas personas a las cuales este emprendimiento familiar pide recursos financieros o pide asistencia de cualquier tipo, ¿verdad? Es un drama social mucho más elevado el hecho de venir para reclamar una deuda, liquidar el patrimonio familiar, que tener distinguido dentro de lo que son los activos de la empresa unifamiliar, qué parte realmente son las dedicadas al negocio, de manera también a medir su riesgo específico y poder de esa forma precautelar lo que es el patrimonio, digamos, familiar. Todo eso se está trabajando. Ya este año, si mal no recuerdo, por el Parlamento, o fue en el último tramo del periodo legislativo del año pasado, que el Parlamento ya aprobó un nuevo marco para la constitución de estas empresas unifamiliares, un régimen simplificado, no recuerdo exactamente el nombre de eso, pero básicamente permite que una empresa unifamiliar ya tenga también una personería jurídica a efectos económicos independiente de la persona digamos, del propietario. Entonces se va ya a ir universalizando esto y a nosotros nos parece un gran avance en lo que es esto de mejorar el ambiente de negocio y traer a la formalidad cerca de estas 800.000 MIPYMES que están en la informalidad. Ese es un escándalo nacional. No podemos tener en este país 800.000 MIPYMES informales. Y que cuando voy a mi cooperativa me van a analizar como persona física y no como emprendimiento económico. Entonces, hasta a la cooperativa de base es más complicado aplicar una metodología de análisis de riesgo que no corresponde a la realidad fáctica de lo que se está presentando solamente porque el marco jurídico no me permite. Yo creo que esas son las cosas que como entidades gremiales tenemos que estar captando esos nuevos fenómenos y proponiendo la modernización y la actualización de nuestro marco normativo, porque mientras nosotros aquí discutimos, estas leyes ya se están promulgando. La ley de facilitación del proceso de quiebra se establece que cuando los patrimonios son pequeños, el proceso de quiebra va a ser una cuestión de semanas. Se establece esta nueva figura de la empresa unifamiliar con personería jurídica específica para poder hacer todo lo que acabo de decir. Todo eso ya está. Estas leyes ya están sancionadas, están pendientes de reglamentación, pero su implementación, si la superponemos al marco jurídico de las cooperativas, así como está, va a hacer que nuestras cooperativas, en vez de acercarse más a la realidad específica de sus socios, cada vez van a estar más desfasadas y más distanciadas, y hasta esos pequeños comerciantes que son el grueso, la columna vertebral de la masa societaria de las cooperativas de ahorro y crédito, fundamentalmente, porque conozco también ese espectro. Fui gerente de cooperativa de ahorro y crédito muy importante en su momento. No lo vas a poder atender de esta manera, no vas a poder ser usuario del servicio, va a tener que seguir siendo por la misma vía tradicional y no van a poder acceder a todo este marco
de facilitación del comercio, que es nuevo y que creo que va a mejorar en mucho las condiciones en las cuales las MIPYMES van a poder ser atendidas y van a poder ser analizadas como, digamos, unidades de riesgo y como emprendimientos económicos. Entonces, pensemos también que mientras aquí estamos debatiendo sobre este tema, hay todo un marco jurídico estructural en la sociedad que está cambiando y que de no hacer también el esfuerzo de ir acompañando estos cambios desde el marco jurídico regulatorio específico de las cooperativas, nosotros vamos a vivir en una cápsula cada vez más desconectada del progreso y de la evolución que se va produciendo en nuestra sociedad. Gracias, presidente. No tenemos, señor presidente, anotado a nadie más. Si algún parlamentario. Gracias a los representantes. Yo creo que fue muy extenso y bien comentado. Pide el doctor Francisco Valle un ratito más. Adelante, doctor. Va a activar su micrófono, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, en realidad, quisiera agradecer la apertura, darnos la posibilidad de opinar sobre este proyecto de ley. Muy bienvenida esa apertura. Todos somos cooperativistas, creo todos los que estamos aquí. Realmente la posición de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, que tiene 202 cooperativas de base, 8 federaciones y 5 centrales, es la que expuse. No estamos de acuerdo con el proyecto por esa y por otras razones, ¿verdad? Respetamos el proyecto, ¿verdad? Pero no lo compartimos. O sea, y estamos a disposición siempre en el futuro para colaborar con la redacción de los proyectos de ley antes de hacerlos ya un proyecto concreto, ¿verdad? Porque, reitero, yo comprendo las explicaciones del doctor Hernando, considero que no están salvadas las dudas, porque en base a los ejemplos que puso, habló de fallecimiento, y eso es obvio, las personas jurídicas no fallecen, solamente las personas físicas. No, a mí al menos no me quedó claro todavía por qué la diferencia entre las personas sin fines de lucro y las personas lucrativas. O sea, por qué unas pueden entrar con un estricto control y calificación previa del INCOP y por qué las otras no. Y esa y otras cuestiones, ¿verdad?, que considero muy respetuosamente que deben ser mejor estudiadas, más debatidas. Y bueno, agradezco nuevamente la participación para no robar más tiempo y estamos siempre abiertos a apoyar en todo lo que va en relación al movimiento cooperativo nacional. Muchas gracias por la participación, por la invitación y estamos siempre por aquí. Gracias. Gracias, doctor. Según yo observé hasta ahora, el representante el senador Afara, Miguel Brites, adelante. Su micrófono, por favor. Señor Brites. Su micrófono. A la izquierda, su micrófono. Ahora. Sí, buenos días. En realidad no pedí, pero creo oportuno es de respetar los argumentos que se dieron. Un poquitito tenemos que tener en cuenta que las personas jurídicas son una ficción. Y creo que no se está evaluando en su real dimensión eso. Las personas jurídicas en el Estado paraguayo son reconocidas con derechos limitados en forma excepcional. Y desde luego cuando hay una elección de autoridades no votan, no tienen ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí se los equipara a los efectos de su
protagonismo en el ámbito económico. Por eso creo que tendríamos que tener en cuenta eso y no estar en argumentos bastante muy encerrados, muy de literatura, ¿verdad? En la práctica tendríamos que entender que toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Respeto mucho a mi amigo Francisco Valle, pero nosotros tenemos que tener una visión, una óptica desde lo que es el Estado paraguayo y la conveniencia de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y es muy importante en ese sentido que quería aportar y reiterar, toda regla tiene su excepción y las personas jurídicas, que en este caso serían los MIPYMES, una ficción que es compatible con las actividades de manera a establecer un régimen económico de mayor posibilidad, amplitud y en especial de la formalidad. Yo creo que, como ya lo está indicando el señor Cristaldo, la formalidad actualmente que se está dando a través de esta nueva ley de la creación del régimen simplificado y poder diferenciar las actividades y el riesgo que se asumen en las actividades económicas es muy importante para que vayamos fortaleciéndonos tanto en lo que se refiere al Estado como asimismo también a las entidades de las características de las cooperativas. Y felicitar al equipo de COVID, ¿verdad? Porque creo que ahí están fortaleciendo las ideas y que vamos a tener los argumentos necesarios para poder llegar a mejorar el régimen que se está impulsando. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Perdón, el diputado Osorio vio la palabra. Sí, exactamente. Adelante, diputado. Sí, buenos días a todos. Siempre constituye, ¿verdad?, un buen momento cuando se esté hablando, dialogando y por sobre todas las cosas apuntando al mejoramiento de esta herramienta, de esta institución que es el salvatore, digamos, de toda esta sociedad que hasta ahora no se entiende, pero en la medida que nosotros también nos animemos a impulsar todo lo bueno que tiene esta institución, se conozca más adelante. Respecto a esta ley, yo en la reunión pasada ya puse, ¿verdad?, las objeciones que había tenido. Quisiera nomás contarle que el amigo Blas Cristaldo hablaba, a quien le menciono con mucho respeto y mucho aprecio, decía que a los socios no se puede dar crédito con periodo de gracia. Y sabemos que las cooperativas tienen 3 sistemas de modo de dar crédito, que es el americano, por el cual se puede dar el periodo de gracia, y el alemán y el francés. O sea que esa parte está salvada con respecto a eso. Seguimos insistiendo que una MIPYMES de 8 personas, de 5 personas, de 10 personas, de 12 personas, la institución hace un crédito y después no puede pagar más. ¿Qué pasa con sus otros socios? ¿Le afectaría eso? ¿Qué pasa? Sabemos que la supuesta viveza criolla de algunos escasos paraguayos, vamos a decir, buscan la manera de violentar. Es fácil crear una MIPYMES. Es fácil. Hacemos todos los documentos, hacemos el crédito de las cooperativas y después declaramos su defunción y muerte. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Cómo le va a afectar a otros socios que son aparte, socios de la cooperativa y son también miembros de las sociedades con fines de lucro? ¿Y por qué, si 3 o 4 nomás malversaron esa entidad con fines de lucro que se asoció a la cooperativa, por qué le va a estar afectando a los otros? Se centralizaría, se focalizaría. Imagínense que 8 personas conformantes de una microempresa saca la microempresa el crédito, también los 8. Y si se focalizaría el riesgo
en las instituciones y conociendo que esa institución no podría afectar. Creo que entre todas las instituciones, una de las más débiles respecto a eso es la institución cooperativa. Quería justamente también ver y entender. La autoridad de aplicación no está de acuerdo, así como manifestó. La confederación, que era la consulta que quería hacer al amigo Francisco Valle, si él hablaba es un punto de vista que tengo yo, decía, es un entendimiento que a mí me cabe jurídicamente analizando. Yo quería saber si es una posición de él o es una posición de la confederación, si ya tuvieron la oportunidad también de debatir ampliamente entre sus socios agremiados a esa institución y aproximadamente de cuántas bases cooperativas está hablando, de cuánta gente aglutinada. Entonces, él está manifestando si es una posición personal, si es una posición de la Asesoría Jurídica, o ya tuvieron el tiempo suficiente para estudiar y tener esta posición que creo que está acompañando también lo que es la autoridad de aplicación INCOT y en este caso yo estoy compartiendo. Así que esa es la consulta que quería dejar al amigo Francisco Valle. Gracias, diputado. Si el doctor Francisco Valle quiere responder a eso. Sí, con mucho gusto. Salió un poco entrecortada el audio, pero voy a responder a lo que escuché. En realidad es una posición institucional de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, como dije hace rato, no acompañar el proyecto, que son 200 cooperativas de base, 8 federaciones, 5 centrales las que no están de acuerdo con el texto, que otras cuestiones. No somos ajenos no estamos ajenos a la necesidad del país de implementar nuevos mecanismos de colocación de servicios y apoyar a los socios que tienen micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Pero consideramos que, y en esta reunión inclusive estoy escuchando mayores fundamentaciones, más argumentos de las que llegaron acompañando la remisión del proyecto. Esto fue analizado, o sea, lo que llegó fue directamente analizado por la Confederación, ¿verdad? Pero en base a la información que ahora estamos teniendo, al debate, a la posición de los que hicieron uso de la palabra, bueno, tendría que someterse a un estudio mayor, creo yo, a modo de sacar algo que beneficie realmente a todo el sector cooperativo, considerando como recién la Confederación tiene varias centrales y federaciones y estas tienen a su vez 202 cooperativas de base, o sea, no estamos hablando de un número pequeño de personas que pueden estudiar la cuestión y opinarla profundamente en base a los nuevos, o sea, a las fundamentaciones que escuché ahora en esta reunión. No sé si están respondidas todas las preguntas, porque como mencioné, el audio salía un poco entrecortado en algunos puntos. Gracias, doctor. No sé si alguien más pide la palabra, no tuvo. A veces, el diputado Osorio, una vez más. Adelante, diputado. Sí, me pareció muy madura la respuesta del doctor Francisco Valle. Y él habla de nuevos argumentos, de nuevos datos que están teniendo, que se puede analizar y que puedan llevar a su grupo de cooperativas, a su grupo de bases federadas y centrales para discutir estos nuevos ítems que está teniendo la posición de llevar o no adelante esto dentro de una ley y no para modificar el artículo 25 de la cooperativa. Así es, Francisco. Vos veías con buena mano
bueno. Entonces me gustaría que se le traslade también estos documentos y que él pueda compartir con su institución representada y en la brevedad del tiempo necesario para que nos traigan nuevamente una posición, ya sea diferenciada, mejorada, o una posición donde se siguen manteniendo en esta disposición. Así que me parece muy maduro la posición del doctor Valle. Muy bien, gracias, diputado. Entonces, me alegro muchísimo que esta discusión ha llevado algo positivo, aunque duró bastante tiempo, pero conversando, escuchando las preocupaciones, así avanzamos. Entonces, yo creo que de mi lado como proyectista no quería interferir, sino yo lo presenté a un pedido de un sector de cooperativas que tienen una necesidad de resolver ese tema, y otro grupo del sector cooperativo ve un peligro en eso, aunque no tiene esa necesidad ni nada, pero yo creo que si como sector cooperativo llegamos a un consenso en donde la necesidad de un grupo, aunque en votos no son la mayoría, pero económicamente tienen un fuerte impacto en el país, que necesitan una solución para un tema. Y por otro lado, también nuestra legislación fiscal, las reglas fiscales y tributarias están cambiando. Entonces, las cooperativas multiactivas que son bastante complejos, y los socios también se les complica eso, que algunos socios tienen que tener 3 contabilidades. El mismo socio tiene, hasta ahora cambió un poco, se juntó, pero necesitaba una contabilidad para IRAGRO, otra contabilidad para IRASIS porque tenía también negocio, y otro para su IRP. Tengo unos cuantos ejemplos de socios de nuestra cooperativa que tiene estas 3 contabilidades, pero la cooperativa le puede dar al lo que es IRAGRO y IRP, ahí le atiende, y el otro no. Y tienen estas complicaciones. Entonces, que entienda el sector de ahorro y crédito que no atienden su socio digamos, en esa faceta tan amplia. Entiendo un poco la problemática y hablamos y vemos un poco cómo podemos ajustarlo. Entonces, estoy muy agradecido por esta conversación, y justamente por la razón que mencionó el diputado Osorio, de que le damos un poco más tiempo para socializar. Por eso pedí en la Comisión de Industria, Comercio y Cooperativismo en la Cámara de Diputados que no se dictame todavía, que demos el suficiente tiempo para discutirlo. Así, de mi parte, muchas gracias. Pido la palabra una vez más Blas Cristaldo, y yo creo que con eso podemos terminar. Gracias, presidente. Cortito nomás. Yo quiero ampliar un poco a los colegas a Francisco, lo conozco, al diputado Derli también, Osorio de San Cristóbal de años. O sea, nos conocemos todos. Yo sinceramente creo que es una apertura de un debate para mejorar las condiciones, en este caso, lo más necesitado de esta actualización son las micro y créditos. Entonces, yo creo que no es solamente una cuestión, digamos, del campo. Sí, honestamente, con toda, digamos, la honestidad intelectual que tengo, que puedo invocar hoy, decir que realmente es mi convicción de que tenemos que trabajar para que las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que más volumen en cuanto a cantidad de personas que realizan ellas actividades por cuenta propia y en un régimen muchas veces unipersonal, y están desamparadas muchas veces de otros mecanismos más allá de solamente el cooperativo, lo cual hace que se dificulte lograr esa superación económica, y por otro lado hace que las cooperativas no puedan participar de los mecanismos estructurales de crédito que bancos y financieras sí pueden. Si algo podemos avanzar en esto, yo creo que, digamos, pongamos el esfuerzo en ese buen sentido, porque creo que vamos a hacer un gran servicio, sobre todo a esta gran masa. Ellos son los más golpeados ahora en esta coyuntura que estamos viendo,
por lo abrupto de la cuarentena esta que se estableció de la noche a la mañana prácticamente, pero tendencialmente, vamos a decir, a lo largo de los años, si no vamos adecuando este marco operativo de nuestra cooperativa de base, vamos a ir perdiendo terreno frente a otros actores que sí van a prestar estos servicios. Solamente eso quería acotar mi respeto a todos y decir, esto no es una cuestión solamente, digamos, de cooperativa agrícola y los ganaderos y no sé qué. Claro que sí, le afecta, es un tema que lo sienten mucho, pero para mí, honestamente les digo, es un tema que interesa muchísimo a las MIPYMES urbanas fundamentalmente y que muchísimas de ellas son a su vez unipersonales y son socias de la cooperativa de ahorro y crédito de base. Gracias, presidente. Gracias. Doctora Chakovsky. Cortito nada más, presidente. De hecho, el proceso de socialización busca recoger todos los puntos de vista. Eso no quiere decir que para que salga una ley tengamos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Si no, no tendríamos ni la Constitución Nacional, porque ni con ella estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Lo que sí hay que reconocer es que hay necesidades distintas. Que yo no tenga una necesidad que tiene otro, no quiere decir que la ley se tenga que ajustar solamente a mi realidad, ¿verdad? Aquí hay una necesidad, hay una realidad que es la que motiva este proyecto de ley. No es una cuestión coyuntural nomás por la pandemia. Es una necesidad de ir dinamizando nuestra legislación cooperativa y el movimiento cooperativo. Que nuestro movimiento cooperativo no sea por culpa de la ley del 94, como aquel elefante que de chiquito estaba atado a una estaca, creció el elefante y cree que sigue atado a esa estaca, ¿verdad? Las realidades cambiaron del 94 a la fecha y el derecho debe acompañar a esa realidad. Que el proceso de socialización sea siempre abierto, pero que no busquemos el consenso, pues difícilmente lo hemos de encontrar, y que no se convierta en un mecanismo dilatorio nada más, porque si bien el proyecto no es solamente por la pandemia, también busca ser una solución ya a esta situación. Hay un montón de MIPYMES que están rebotando con el Banco Nacional de Fomento y que sus carpetas podrían ser revisadas por las cooperativas si es que la ley lo permite. Tampoco tenemos que tener en claro también que tampoco significa que las cooperativas van a estar obligadas a admitir a las MIPYMES. Tampoco nadie va a estar obligado a contaminarse con algo que por ahí le está causando temor, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto para satisfacer necesidades concretas, reales, pero no para que todo el mundo lo aplique obligatoriamente. ¿Verdad? Eso nada más. Muchas gracias. Señor presidente, me permite solamente a modo de información. Hay una solicitud hecha a la comisión y quería decirle a las personas que solicitaron que los documentos mencionados en la reunión por el asesor jurídico y otros documentos vamos a acercarlos a través de correo electrónico sin problema para que cuenten con, hablamos de la legislación de comparada y otros documentos que se han solicitado sin problema. Todo, señor. Gracias. Don Carlos, presidente, no se mencionó la postura también del Ministerio de Industria y Comercio, de la Abogacía del Tesoro y del Viceministerio de MIPYMES que estuvieron de acuerdo con este proyecto. Solamente se trajo a colación la postura del INCOP. Gracias por la información. Pidió palabra el diputado Osorio. Su micrófono. No se le escucha, diputado. Perdón. Ahora. No sé si ahora ya... No. Sí, agradecer la muy madurez, ¿verdad?
ese amplio amor que le tenemos toda esta institución. Si tenemos algún recelo respecto a todo esto, es simplemente eso, el buscar colaborar y que cada vez esta institución sea y llegue a mayor gente. Me parecen muy valederas también todos los argumentos que esgrimieron los compañeros de cooperativistas, colegas de producción, y me gustaría que esos documentos se socialicen con las gentes de ahorro y crédito. Y solicitarle también que tengan una madurez de darle, en la medida que pueden, ahora mismo está difícil por esta situación pandémica que estamos atravesando, pero creo que en la brevedad del tiempo que tengan ya una posición también. Que no sea que esto no busque ser un sistema que tenga un carácter dilatorio, como decía Ray Chakosky. Sí que sea una posibilidad de echar más luces a esto y que se busque el mayor consenso en esto. Escuché muchas valeras razones, yo tengo otras también que no pude explicar ahora, pero que en su momento voy a buscar adecuar también todo esto. Así que me gustaría que no solo a los diputados o senadores se acerquen esos documentos, que me parece demasiado importante para ser evaluados, sino también a la entidad de aplicación, como también a la Confederación Paraguaya de Cooperativas también se acerquen esos. Muy bien. Ángela. Sí, buen día para todos. Me gustaría compartir con ustedes una publicación de un periódico el día 1 de mayo, del 30 de abril, que dice que las cooperativas solicitan inyección financiera para reactivar economía. Dice que estas entidades solidarias coinciden en sí, el Estado provee créditos blandos al movimiento cooperativo, servirán para proteger la salud financiera, las MIPYMES del país. Entonces yo quisiera trasladarle más al representante de esta confederación que tiene agrupadas más cooperativas, ¿cómo van a proteger a las MIPYMES si nuestra legislación no está para dar crédito a las MIPYMES? Por eso yo veo que nuestro proyecto es muy importante para poder ayudar, porque ellos piden estos créditos del FOGAPI, que es un fondo de garantía creado por el Ministerio de Industria y Comercio. Perfecto. Es muy interesante, complementario, o sea, complementa el tema. En este caso, supongo que las cooperativas que utilizan el FOGAPI y el fondo solamente pueden atender a las unipersonales, entonces, y los otros quedan excluidas a este servicio por el momento. También yo creo que es importante porque cuando el socio, por más que tenga una unipersonal, cuando el crédito a la que puede acceder lo hace a través de la MIPYMES, ahí se separa su patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Y de esa manera es una protección también para su patrimonio personal en caso de quiebra. Bueno, llevamos eso como información. El doctor del Valle pide la palabra, presidente. No le veo ahora, como está el documento, no veo a todas las personas. Adelante, doctor Francisco. Gracias, diputado, gracias, Carlos. Sí, efectivamente, esa publicación traslada la realidad de la necesidad de créditos blandos, ¿verdad? Pero no solamente para MIPYMES, tenemos socios profesionales, tenemos socios pancheros, tenemos socios mecánicos, gomeros, tenemos una amplia membresía, y hablar solamente de MIPYMES es como cerrar un poquito el diálogo al resto de la membresía que necesita también acceder a créditos a través de su cooperativa. Desde luego que sería ideal reforzar las disponibilidades de las entidades, ¿verdad? A modo de dar cobertura no solamente a las MIPYMES, sino también a los demás socios que son particulares, como dije, profesionales, odontólogos y de todos los rubros, ¿verdad? Lo de la publicación es correcto, es atendible y es un dato interesante, ¿verdad? Nada más para eso, y nuevamente el agradecimiento de corazón por permitirme participar de esta reunión.
Bueno, yo creo que hemos debatido extensamente el tema. Volviendo al último punto que mencioné ya a la entrada, si están de acuerdo, si les parece interesante que preparamos un pronunciamiento, yo pensé en unos 10 puntos que podrían ser temas para el sector cooperativo, cuáles podrían ser sus funciones o algo que ellos asumen en el tema de la recuperación o el crecimiento económico. Digo un punto, por ejemplo, las cooperativas tienen la función de acortar ciclos en el proceso o digamos, de la producción hasta llegar al consumidor. Otro tema podría ser créditos o préstamos éticos, con una pequeña explicación. Si le parece eso, ya encargué a mi asesor hacer una propuesta, un borrador que entre hoy y mañana les enviamos a los miembros de la comisión y podemos consultar también y nuestros consultores y vemos un poco si es algo que podemos aprobar la próxima sesión para publicarlo, cuál podría ser el aporte de las entidades solidarias en esa época de la crisis de la pandemia. Escucho opiniones. Diputado Osorio. Sí, en el mismo orden. Entiendo que es una publicación necesaria acompañando, ¿verdad? Y también veo que tiene que ser bien puntual. Creo que nos pueden dar una buena mano las dos confederaciones que tenemos, como así también la entidad de aplicación, en darnos algunos números que podemos resaltar el impacto que está teniendo el cooperativo, el sistema de modo solidario cooperativo, en aplanar justamente esa recesión tan diferenciada que de repente vino a darse por culpa de esta pandemia. Entonces me gustaría que también le acerquemos a ellos ese documento si se puede, para que nos den algunas sugerencias, para que nos den algunas incorporaciones y para que este documento pueda llegar, ¿verdad?, con documentos reales, con números exactos y también con la filosofía y con la posibilidad que tienen numerosos socios en acercarse a su cooperativa, porque sinceramente el cooperativismo no se le está dando un real entendimiento y una buena aplicación, porque el día que eso se dé, este Paraguay va a ser otro Paraguay. Gracias. Gracias, diputada, en tal sentido, tal cual la idea. No, solo para, digamos, apoyar lo que dijo el presidente Reimer. Ahí en el chat puse que estoy de acuerdo con lo que él sugiere. Gracias. Ok. Ya como dije, no voy a enviarles nada terminado, es simplemente un borrador, una guía para que entienda un poco de cuál es el espíritu y que complementamos eso, pongamos ideas y lo pulimos hasta llegar a un consenso para que sea realmente un documento consensuado de los miembros de esta comisión. Si no hay otro comentario, entonces agradezco el tiempo que se dedicaron a eso, digamos, la forma muy respetuosa de opinar y que tengan todos un excelente día.